Consultarte directamente sobre la pregunta que muchos se hacen, una definición difícil, ¿dictadura en Venezuela sí o no? Bueno, es que caracterizarlo así lleva a preguntarse por qué un organismo como la OEA utilizaría un mecanismo tan radical que es aplicar la cláusula democrática. También en Mercosur, también en UNASUR, es decir, casi todos los procesos y las instituciones regionales tienen ese tipo de mecanismo y uno supone que se aplican cuando hay un quiebre institucional. No hay dictadura en Venezuela. En 15 años ha habido 10 elecciones, todas fueron reconocidas interna y exteriormente por organismos internacionales. De hecho, hoy tenemos un gobierno electo democráticamente y una asamblea legislativa de la oposición también electa democráticamente. Lo que hay es una combinación tremenda de crisis económica y crisis política. Y hay una dificultad enorme para salir de lo que tú mencionabas hace un rato, que es la polarización. Entonces uno imagina que es muy difícil que con este escenario haya una solución a la vista, sobre todo una solución pacífica en el marco del diálogo. Y eso creo que es una pregunta que todo el mundo se hace y habría que ver qué mecanismos son los mejores para contribuir a una salida así. ¿Por qué se llegó en Venezuela a este nivel de enfrentamiento? Yo insisto mucho en la combinación de la crisis económica con la política. Venezuela está pasando por un momento dramático desde el punto de vista económico, tiene probablemente en la región el efecto más devastador con respecto a la caída de los precios, particularmente del petróleo. En Venezuela funciona una cosa que se dice la maldición del petróleo, que es depender tanto de ese producto que aparentemente los hace ricos, pero al mismo tiempo los transforma en un país subdesarrollado, dependiente. Y esto que siempre ha tenido subas y bajas, ha estado relacionada con las crisis políticas. En Venezuela siempre hay una relación entre el petróleo y las crisis políticas, y lo que está pasando ahora tiene que ver con que bajó el barril de petróleo de 100 a 20, claro. Y la mayoría de las políticas sociales que el gobierno sostenía y algunos elementos vinculados a la macroeconomía son absolutamente imposibles de manejar para este gobierno y para cualquiera en una situación económica así. Entonces las críticas que ya existían desde el punto de vista político se acentúan con ese clima económico y entendamos que es el Caribe. Se refieren ellos mucho a eso también, ¿no? Esa relación tan tensa que nosotros no estamos acostumbrados a tener en el sistema político, en Venezuela se transforma casi en un no diálogo, descalificaciones permanentes, y yo creo que la combinación de ambas cosas y las propias elecciones legislativas que demostraron por primera vez que la oposición podía ser mayoría, ha llevado a un terreno en el que hoy nadie está dispuesto a sentarse a dialogar y a encontrar soluciones, digamos, intermedias. Entonces, el gobierno se afirma en su legitimidad, la oposición en su triunfo, pidiendo la revocación del gobierno, y eso ha llevado, yo creo, a un callejón sin salida que contribuimos poco desde afuera. Creo que de eso también hay que hablar un poco, ¿no? ¿Cuál es el factor externo? Pero en este caso parece difícil esa solución desde adentro de Venezuela. Sobre este tema hablaba Jaume, el de los presos políticos. Se habla de casi 100 presos políticos en el país. ¿Qué consideraciones tenés a ese respecto? No es el único tema. Yo creo que Almagro tiene razón en varios de los elementos donde pone énfasis de problemas democráticos en Venezuela. Está claro que cualquiera de nosotros, uruguayos, viviendo allí, encontraríamos muy difícil de explicar alguna de esas situaciones. Entonces, yo quiero ser muy cuidadoso, creo que hay que evitar juicios desde afuera. Coincido con Mujica de que se precisan menos jueces y más albañiles, pero no se ven muchos albañiles dentro de Venezuela, y creo que corresponde hacer denuncias internacionales, sobre todo en la medida que compartimos tratados, acuerdos. En el caso del Mercosur compartimos un espacio desde el punto de vista político, institucional, y me parece que está bien que se sienta el rigor de reclamos y de exigencias de un nivel de calidad democrática que hoy en Venezuela no existe. Que pasa en las dos partes, ¿no? Pasa en la oposición y pasa en el gobierno. Entonces, la atención desde afuera creo que es valiosa. De hecho, compartimos el espacio del Parlamento del Mercosur y allí convive la oposición venezolana con el gobierno, y está bien que así sea porque pasa a ser una lógica de democracia compartida. Entonces, me parece que algunas de esas denuncias que corresponden con la realidad, me toca a mí tener muchos amigos en Venezuela que cuestionan las limitaciones al ejercicio de la libertad en Venezuela y no son gente de derecha. Entonces, me parece que, y no son imperialistas, ni están trabajando para Estados Unidos, yo creo que hay un deterioro en la calidad de la democracia de Venezuela que tiene que hacerse cargo el gobierno de preocuparse y no ofenderse tan rápidamente por el cuestionamiento, y hay una visión
en una parte de la oposición venezolana muy acostumbrado a los golpes y una oposición que no es democrática, que le ha traído muchos problemas al resto de la oposición. De hecho, algunos de los presos políticos participaron de situaciones, como se han denunciado efectivamente, que pueden considerarse perfectamente una denuncia penal y que de hecho son las razones por las que están presos. Entonces, me parece que es un combo complicado en donde ponerse de un lado o del otro aumenta una polarización que poco favor le hace a una salida democrática en Venezuela. Ahora, en esa polarización, ¿no? Ya bastante tiene Venezuela con su conflicto interno entre la oposición y el gobierno, y se suman factores como lo que es el enfrentamiento con Almagro, un enfrentamiento que se ha transformado personal entre el secretario general de la OEA y el presidente Maduro, que parece que tampoco suma, ¿no? No suma. Yo creo que la actitud de Almagro, en un rol que le correspondería más cuidadoso por ser secretario general de la OEA, terminó siendo más parte del problema que de la solución. Es decir, inhibió a que la OEA pudiera ser un factor determinante en la salida. De hecho, no por la negación de la intervención o del aporte exterior, porque ustedes habrán visto que UNASUR tiene una delegación y una estrategia de apoyo. Hay un presidente que para nada, en principio parecía, un expresidente que para nada en principio parecía, digamos, aceptable para el oficialismo y lo terminó siendo, que es el expresidente español Rodríguez Zapatero. Entonces, tenemos dos... Que ahora lo cuestiona la oposición. Que ahora, por eso, de vuelta a la polarización, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente Almagro se equivocó más en la forma que en el contenido. Insisto, creo que algunos de los señalamientos de Almagro son de recibo, pero ha creado sobre todo un choque personal. Recordemos, ustedes mostraban una entrevista a Jagua, ellos fueron cancilleres en el mismo momento y ya de ese momento había problemas. Almagro en su momento estuvo en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur, que fue en el mismo momento que se separa Paraguay cuando sale Lugo de la presidencia por todo el proceso que se dio. Es decir, hay antecedentes de problemas de relacionamiento y de la imagen que hay en Venezuela de Almagro. Y Almagro apretó el acelerador. En vez de generar un poco más de espacio de diálogo, como lo hace la UNASUR, ubicó a la OEA, que ya venía muy golpeada. La OEA no tiene antecedentes demasiado positivos. Muchos esperábamos que Almagro le diera justamente a la OEA una nueva cara. Y en este episodio, en otros no, pero en este episodio con Venezuela está afectando la imagen de la OEA. De hecho, es casi imposible que sea la OEA un factor de equilibrio en la relación de Venezuela. Apostemos a que sí lo puede hacer UNASUR y la gestión de los 3 expresidentes que hoy están contribuyendo a ese diálogo. Una posible salida a este conflicto en Venezuela, ¿puede ser retomar el diálogo con Estados Unidos? ¿Esto puede aportar un camino nuevo? Sí, como mínimo lo que debería ocurrir es que Estados Unidos no se meta, ¿verdad? Es muy difícil, decirlo así es muy fácil, que lo aplique es muy difícil. Hay intereses muy directos, a diferencia que en otros países de América Latina. En Venezuela hay un interés concreto, que es Venezuela es el principal cliente para Estados Unidos en materia de petróleo, lo es también para Venezuela Estados Unidos. Entonces hay una relación de intereses económicos muy fuerte. La declaratoria, lo decía Jagua, la declaratoria de amenaza extraordinaria del Congreso norteamericano es de un exceso increíble. Nadie puede imaginar que Venezuela sea una amenaza extraordinaria para Estados Unidos. Sobre todo pensando que Estados Unidos ha buscado en muchos otros temas internacionales acercamiento a otros países con los cuales tuvo enfrentamientos. En este caso toma una opción totalmente contraria, ¿no? Claramente es una forma de intervenir en la realidad política y eso le hace mal. Lo mejor que nos puede pasar en América Latina es que Estados Unidos se meta poco en este tipo de conflictos. Por eso es muy importante la capacidad que tenga la región de resolverlo y ojalá sí, creo que es bueno que haga eso el gobierno venezolano, abra la lógica de decir queremos un diálogo con Estados Unidos. De hecho lo tienen, porque repito, hay una relación económica fuertísima. Entonces lo que tiene que haber es menos declaraciones. También eso ayudaría a evitar la victimización fue un tema que además recorrió América Latina durante mucho tiempo con Cuba. Todos somos conscientes que el bloqueo históricamente no ha servido para nada y dio siempre esa sensación de que Cuba estaba siendo agredida. Entonces, el gesto de Obama en la última visita a Cuba ayuda mucho a una recuperación de valores, de discusiones, de estrategias. Lo haría también con Venezuela, pero... Por eso digo que extraña la gran diferencia de posturas y uno no encuentra a primera vista una razón muy clara para que sea tan distinta. La lectura claramente en Estados Unidos es que hay condiciones para que cambie el signo político del gobierno y que ellos en ese caso no deberían legitimar el gobierno actual con un diálogo. Esa es la lectura que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que evitar es una intervención.
Ese sí es un buen papel de la OEA. La OEA puede de alguna manera relativizar, porque Estados Unidos tiene que regirse también por las resoluciones de la OEA, pero está muy claro, Estados Unidos tiene una presencia en la región, la ha aumentado, a pesar de lo que algunos dicen, la ha aumentado de otra manera, no militar, sino económica, y eso también genera mucha presión y la va a ejercer en un país donde, repito, tiene muchos intereses en él.